En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en plena filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Una palabra a todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Feliz día de Pentecostés, feliz día donde consideramos especialmente la figura, la persona del Espíritu Santo que se derrama en nosotros. Hoy terminamos además el tiempo pascual. Ha habido una cosa que he insistido mucho durante este tiempo y es si nos hemos convertido de verdad a la vida de los resucitados, a la vida del resucitado. Y es de lo que nos tenemos que examinar en este final del tiempo de Pascua, del tiempo pascual, porque evidentemente el tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión para abrazar la cruz, para adentrarnos en ese misterio que es la pasión y muerte, resurrección de Cristo. Pero ahora también el tiempo de Pascua nos hace entender, durando más tiempo que el tiempo de la Cuaresma, que nuestra vida no está solo en la cruz, sino que está en la cruz gloriosa, en la cruz vista desde la óptica de la resurrección. Es decir, los cristianos no abrazamos el sufrimiento de por sí, sino porque sabemos que Cristo vence siempre. Es como si yo entrara en una película en la que sé cuál va a ser exactamente el final. Por muy mal que esté la película, por muy mal que vaya la trama, sé que al final el bueno vence, sé que al final es Cristo quien vence. Algo así sucede con la fe y con la vida cristiana. Bueno, vamos a escuchar el Evangelio de este día, con el cual concluimos, como digo, el tiempo de Pascua en esta solemnidad de Pentecostés. Escuchamos. Del Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Perdón, que se me salta el micrófono. Este relato, que es el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles, después justo de la resurrección, nos habla de algo que es importantísimo, y es esa actitud de tener cerradas las puertas por miedo, aquí dice, a los judíos. Mirad, en nuestra vida espiritual tenemos ese peligro constante de tener cerradas las puertas al Señor, porque podemos tener miedo a que Dios nos cambie la vida, o podemos tener miedo a que Dios de verdad cambie nuestros pecados, porque cuando uno entra de verdad en la vida cristiana, o deja entrar al Señor de verdad en su vida, dicho de otra manera, claro, no puede tener miedo. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos a lo malo, o pactamos con la mediocridad, o pactamos con el pecado. No me refiero solamente con el pecado mortal, por supuesto que no, sino también incluso con el pecado venial. A veces nos acostumbramos a vivir en pecados veniales, a confesarlos muy de allá para cuando, y bueno, como no son pecados mortales, pues no es tan importante. Pero fijaos que una pequeña discusión en un matrimonio a veces es vista como, de alguna forma, bueno, bien, gracias a Dios, en el sentido de que se ve como un problema. ¿Por qué? Porque las pequeñas discusiones llevan a grandes discusiones y las pequeñas separaciones llevan a grandes separaciones.
Lo mismo sucede con ese dinamismo del pecado venial, que entrar en ese pecado venial tras pecado venial nos puede llevar a un debilitamiento cada vez más grande, cada vez más creciente del amor de Dios en nosotros y luego, por supuesto, conducir al pecado mortal. Por eso a veces, como digo, cerramos la puerta, pero cerramos la puerta a la esperanza de que Dios me cambie. Y a veces que el Señor es tan tumbativo que se presenta en medio de la casa. Aunque tengamos cerradas las puertas, Dios puede obrar ese milagro contando con nuestra voluntad y con nuestra libertad. Por tanto, primera lección del Evangelio de este día, abrir las puertas a Cristo. Lo que decía Juan Pablo II después de ser elegido Papa, no tengáis miedo, abrir las puertas a Cristo, abrir las puertas a Jesucristo. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Lo primero es el gesto de estar en medio de ellos, en medio de los apóstoles. ¿Por qué? Estar en medio significa el puesto central que ocupa Cristo en la iglesia. Es decir, Cristo no podemos cerrarle la puerta y vivir la iglesia como si fuese simplemente una sociedad de amigos o una sociedad en la que nos llevamos bien. A veces el problema en muchos grupos de iglesia, en comunidades, en distintos movimientos, está en que queremos llevarnos bien entre nosotros, en que queremos ser amigos, que nos juntamos para rezar y ya está. Pero bueno, que la razón de juntarnos no está en la amistad que nosotros tenemos o en que nosotros nos llevamos bien, sino que la razón de juntarnos está en que amamos a Jesucristo, en que Cristo es el primero, el principal de nuestra vida. Esa es la razón, como digo, por la cual estamos juntos, por la cual vivimos nuestra fe. Y lo importante de la iglesia, ¿cuál es el mayor tesoro de la iglesia? Jesucristo. Por eso, esta representación o esta imagen de Pentecostés, en la cual Cristo se presenta en medio de ellos, en medio de los apóstoles, y les da el Espíritu Santo, esa es la iglesia. Cristo en medio para darnos el Espíritu Santo. Y también es una pregunta de dónde ponemos nosotros a Cristo en nuestra vida. Si Cristo está sí en el centro o si Cristo está en un lado o está como un satélite. Sí, está en el universo, pero está como un satélite, no es en torno al cual gira todo, no es el centro gravitacional de nuestra vida. Porque, a ver, cuando llevamos tanto tiempo en la iglesia, no es que no creamos en Dios, no es que no amemos a Dios sobre todas las... Bueno, no es que no amemos a Dios, sino que a veces el problema está en que no le colocamos en el puesto que Él se merece. Que no le amamos sobre todas las cosas, por eso me he reído, porque iba a decir la trampa antes de tiempo. No le amamos sobre todas las cosas o no ocupa el puesto que se merece. Pues bien, esa es la imagen de la iglesia, pero también tiene que ser la imagen de la vida de todo cristiano, de nuestra vida en definitiva. Cristo en el centro y Cristo dando sentido a toda la realidad, a toda nuestra vida. En esto soy como muy pesado a veces, y es que Cristo es el que tiene que dar el sentido, por ejemplo, de mi noviazgo, o Cristo es el que tiene que dar el sentido de mi matrimonio, Cristo es el que tiene que dar el sentido a mis estudios, a mi trabajo. ¿Por qué? Porque si no lo vivo todo desordenado, y pongo en el puesto de Dios mis estudios, y del otro mis estudios, entonces es la meta que yo persigo, pero claro, si me frustro, si defraudo, si no llego al nivel que quiero, entonces claro, ese amor se ve frustrado de alguna forma en mí. Y eso que digo con los estudios, lo podemos aplicar a cualquier cosa. Como decía antes, el trabajo, por supuesto, o bueno, otras tantas realidades también. La paz con vosotros. Mirad, el tema de la paz es un gesto o un signo o una señal o un saludo propio de los judíos, porque era el salón. Luego lo volverá a repetir en el siguiente versículo, en el versículo 21. La paz con vosotros. Luego se lo vuelve a decir en el versículo 21, justo antes de hacer ese envío del Espíritu Santo. El otro día explicaba a unos alumnos la diferencia que hay para un cristiano entre el salón judío, el salón como le entendían los judíos antiguos, entre la ataraxia griega, propia de los estoicos, entre la pax romana y, como digo, la paz cristiana. El salón para los judíos, porque claro, hoy en día, antes de entrar un poco a describir cada una, hoy en día como que buscamos mucho la paz interior y es algo que está como muy de moda. No es que tienes que estar a gusto contigo mismo, no es que tienes que estar en paz contigo. Bueno, bien. ¿Cuál era la paz? El salón de los judíos. El salón de los judíos era una paz en la cual tenían que estar como todas las variables
bien ordenadas. ¿A qué me refiero? Tu familia tenía que estar bien, además tenías que tener descendencia. En segundo lugar, además de la familia, el tema de la salud. No tenías que tener enfermedades, ni nada, ni ningún problema. Tercero, además de familia, salud, el tema de las riquezas, el tener dinero. Se entendía que si un hombre, esto en la época de Jesús incluso a veces, si tú tenías bienes, si además tú tenías una buena salud y tenías descendencia, significaba que Dios te estaba bendiciendo, que Dios estaba haciendo una obra buena en ti. ¿Recordáis el pasaje de Juan 9, el ciego del nacimiento? ¿Pecó este o pecó sus padres? Porque se entendía que si tú tenías una enfermedad era porque tenías una maldición, porque habías hecho algo malo en definitiva. Bueno, ese era el salón judío. Por otro lado tenemos la Pax Romana, que claro, o sea, vosotros pensad que San Juan, cuando escribe su evangelio, lo recibe muchísima gente judía, pero también muchísima gente que vivía en un ámbito romano. ¿Cuál era la Pax Romana? Sabéis que ese es un periodo de la historia de Roma donde Roma está como asentada en una cierta estabilidad después de la época de conquista. Pero era una Pax, una paz bajo comillas. ¿Y qué quiero decir? Porque evidentemente había paz, porque había una gran sujeción del Imperio Romano con respecto al resto de provincias que tenían que pagarle tributo, y si se rebelaban, entonces el César enviaba allí sus tropas para poner orden. Sí, había paz porque había uniformidad. Y este es el tema. Para los romanos había paz porque había uniformidad en torno a una lengua, una misma cultura y un solo emperador. Por lo tanto, la Pax Romana era paz, pero a base de una cierta conquista con violencia. La ataraxia griega, esta es como muy divertida, porque hoy en día como que está muy de moda volver al estoicismo, como si fuese el gran peldaño, el gran escalón de la evolución de la filosofía griega, cuando en realidad es una época de decaimiento después de los grandes sistemas platónicos y aristotélicos. Bueno, la ataraxia estoica, ¿qué es lo que profesa en definitiva? Que nada de lo externo me afecte. Es decir, no el no tener problemas, el no tener dificultades, como pensaba el judío, la ausencia de historias o de jaleos, sino que el griego, el que era estoico, entendía que en la vida sí, por supuesto que tenía que haber problemas y tenía seguramente dificultades, pero lo importante era no dejarse afectar por esos problemas, no dejarse afectar por esas historias, sino avanzar, sino perseverar. Es decir, que el resto de cosas no me afecten y no me hagan ningún problema. Y ahora, la paz cristiana. ¿Cuál es esa paz? Continuamos los versículos para entenderlo. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Importantísimo esto de mostrar las heridas de manos y costado. En la continuación del Evangelio veremos cómo será Tomás el que hunda su mano en la herida de los clavos y hundirá la mano también en la herida del costado, recordando que el que estaba muerto está ahora resucitado. La identidad, que el que estaba muerto es el mismo que ahora está vivo, que ahora está en medio de los apóstoles, que está resucitado, como digo, en medio de ellos. Y aquí viene el sentido de la paz cristiana. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. En griego, salón. Dicho esto, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Lo primero, antes de entrar un poco en el sentido de la paz cristiana, que no quiero que se me olvide, como el Padre me envió, también yo os envío. Es decir, estamos encadenados a la historia de la salvación, encadenados desde la libertad, porque evidentemente Dios no nos fuerza para que nosotros entremos en esa historia de la salvación. Sabéis de la distinción entre la gracia suficiente y la gracia eficaz. La gracia suficiente, Dios que derrama sus gracias a todos los hombres. La gracia eficaz, aquella gracia que hace mella, que hace fruto en aquel que la recibe. Bueno, pues hay una apertura aquí, una llamada que el Señor nos hace a colaborar con Él en la obra de la redención. Lo más misterioso no es que Dios haya hecho su obra o su historia de la salvación, sino
ni siquiera que nos introduzca a nosotros dentro de esa historia de la salvación, sino que lo más fuerte es que Dios nos hace colaboradores en su obra de la salvación. Y esto es tremendo. Es decir, que Dios te hace a ti partícipe de su salvación, pero es que Dios te hace partícipe de la obra de la salvación, para que tú colabores con otros, o colabores para que otros también se hagan partícipes de esta salvación que Dios les ofrece. San Ignacio de Antioquía, el otro día también lo citaba a raíz de este versículo, decía que al igual que Cristo ha sido enviado desde el Padre, ahora nosotros los cristianos, ahora nosotros la Iglesia, como prolongación de Dios, somos enviados por Cristo. Qué bonito esto. O sea, Cristo desde el Padre, nosotros desde Cristo, los cristianos, como prolongación de Dios en el mundo. Eso es la Iglesia. Y bueno, voy al tema de la paz. Dicho esto, sopló y les dijo. Lo primero es ese soplar, que nos recuerda al libro del Génesis, donde Dios coge el barro de la tierra hacia el hombre y entonces insufla el espíritu. Aquí lo que se nos está diciendo es que estamos acudiendo a una nueva creación. Dios ha creado al hombre, pero el hombre se separó de Dios. Y ahora entramos en ese tema de la paz. Es decir, el hombre se hizo enemigo de Dios. No porque Dios se enemistase con el hombre, sino porque el hombre se opuso a la voluntad de Dios. El hombre se opuso a la obediencia. Y aquí está un poco la clave de todo esto de la paz cristiana. Que Dios no ha abandonado al hombre. Que Dios no ha abandonado al hombre a su suerte. Que Dios no se ha olvidado del hombre, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la historia de la salvación. El Padre ha creado el mundo, pero ha enviado a los profetas para anunciar su venida. Y ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo. Y después de su Hijo Jesucristo nos da también el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo, como digo, como nueva creación. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes los retengáis les quedan retenidos. La paz cristiana, y esta es la definición de la paz, es comunión. Comunión significa común, unión. ¿Comunión con quién? Comunión en primer lugar con Dios, con quien nos hemos enemistado. Por eso esa importancia al verbo soplar. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. Porque el Señor del basar, de esa materia, basar en hebreo, de esa materia informe, insufla su nefes, que es el Espíritu, en otras ocasiones el ruá, que es el que da vida a la masa informe. Aquí, de este hombre que ha caído en pecado, que es débil, que es pobre, que es indigente, Dios infunde sobre él el Espíritu. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna, ya no simplemente la vida humana, sino para que tenga la vida eterna, la vida de los hijos de Dios, y viva, como digo, en comunión con Dios. Esta es la primera comunión que tenemos que vivir en nuestra vida, porque evidentemente no podemos vivir de los dones que Dios nos da si no vivimos la amistad con Dios. Y, en segundo lugar, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es decir, la comunión también con los demás. Y es verdad que uno puede tener como problemas en la vida, y a veces tendremos, y eso tenemos que contar con ello, desafecciones, porque no con todo el mundo nos podemos llevar estupendamente o súper bien, tendremos desafecciones. Pero si tenemos a Dios en nuestra vida como centro en medio de la Iglesia, con el Espíritu Santo, no nos faltará nada. Sabéis que además el Concilio de Trento, y termino con esta idea, veía en este texto de San Juan como la revelación del sacramento de la confesión, junto con ese momento en el que San Marcos dice que a San Pedro le dice lo mismo, a quienes le retengan los pecados les quedan retenidos. Pues esta es un poco la idea, que vivamos del sacramento de la reconciliación, que nos devuelve la paz porque nos devuelve la unión con Dios, la ausencia del conflicto, la ausencia de la guerra interna incluso con nosotros y la ausencia de esta enemistad con Dios y la enemistad con el prójimo, con los demás. Por eso esa frase de San Pablo, que a veces podemos hacer como antes del Padre Nuestro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y con esperanza. Pues eso, que recibamos este don de Dios que es el Espíritu Santo, que es el amor en nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María,
sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.